¿Qué tal? Muy buenas noches. Espero que todos estén muy bien, disfrutando de la Semana México 2020, que nos ha llenado de actividades desde el sábado y que seguirá presentando diferentes actividades hasta el sábado. El día de hoy tenemos una conferencia muy especial. Nosotros como mesa directiva de la Asociación Mexicana de Mastozoología y coorganizadores de este evento, estamos muy contentos que se nos haya brindado la oportunidad de poder hacer una invitación a la doctora Emma Gómez Ruiz, quien nos va a hablar el día de hoy. No omito decir que estamos muy contentos como asociación de poder colaborar con los murciélagos de Tlaxcala y con diferentes organizadores, la Bat Conservation International, el RELCOM y muchas otras asociaciones quien desinteresadamente han podido ofrecer su ayuda y su apoyo para organizar esta Murci Semana, la cual es muy importante para que la gente tenga más conocimiento de los murciélagos, aprenda a quererlos y a conservarlos. Me permito, a nombre de la Asociación Mexicana de Mastozoología, agradecer este espacio y le voy a brindar la palabra al maestro Iván Cabrera, quien nos va a hacer el favor de presentar a la ponente del día de hoy. Pues bueno, muchas gracias por sus palabras, doctora Cristina, y a todos nuestros espectadores, bienvenidos sean a este segundo seminario perteneciente a la Murci Semana. Es un placer esta vez presentarles a la doctora Emma Patricia Gómez Ruiz. Bueno, les vamos a hablar un poco sobre quién es la doctora Emma, por si no la conocen, lo cual lo dudo. Actualmente, la doctora Emma es profesora investigadora en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La doctora Emma es bióloga por la misma universidad, realizó su maestría en Ciencias en Gestión Ambiental en el Instituto Politécnico Nacional y es doctora en Ciencias de la Vida Silvestre y la Pesca por la Universidad de Texas A&M College Station. En su trayectoria, la doctora Emma cuenta con 12 artículos publicados en revistas nacionales e internacionales en temas de biología, ecología y conservación de especies. Actualmente, la doctora Emma es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, así como miembro fundador de Nivalis Conservation Network, una red que colabora en la conservación de especies de murciélagos en peligro de extinción. Además, ha recibido reconocimientos internacionales por su labor de investigación y sus esfuerzos para la conservación de murciélagos polinizadores, entre los cuales destacan el premio al joven investigador otorgado por Global Biodiversity Information Facility, el reconocimiento de defensor de polinizadores de México otorgado por North American Pollinator Protection Campaign, el reconocimiento L'Oréal UNESCO CONACYT en el año 2018 y bueno, la verdad es que los reconocimientos no paran y en este 2020 la doctora obtuvo el reconocimiento Oliver P. Pearson otorgado por la Sociedad Americana de Mastozoólogos. Sus principales líneas de investigación son la ecología, la mastozoología y la biología de la conservación. Y bueno, una vez leído este impresionante currículum, no nos queda más que agradecerle a la doctora por estar aquí y darle la bienvenida. Doctora Emma, adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo les agradezco a ustedes por la invitación, pues por tan cálida introducción. Pues yo me siento muy honrada de estar aquí y de tener la oportunidad de compartir con ustedes un poco del trabajo que hemos venido haciendo y de este tema que es súper fascinante, que es la quiropterofilia, ¿no? Los murciélagos y su relación con las plantas. ¿Sí me escuchan? Es que se escuchó un poquito de ruido. Bueno, entonces, pues vamos a empezar. Mi charla se titula Quiropterofilia, una estrecha relación entre plantas y murciélagos. Entonces vamos a platicar sobre a qué nos referimos con esto, ¿no? La charla, pues, les voy a estar platicando un poco de las generalidades de lo que son los murciélagos polinizadores. En otras charlas que han tenido, que van a tener, pues seguro se ha tocado los temas de las generalidades sobre los murciélagos, entonces no quise ahondar mucho en esa parte, que también hay mucho que decir fascinante sobre este grupo de mamíferos. Y les hablaré sobre el síndrome floral quiropterófilo, o sea, ese síndrome de las plantas que así como su nombre lo dice, ¿no? Que ama a los murciélagos. Y cuáles son esas características que tienen estas plantas
y qué es lo que sabemos sobre su relación con los murciélagos. Y también les hablaré un poco sobre algunos aspectos de conservación para algunas de estas especies porque son consideradas vulnerables precisamente por los requerimientos que necesitan de las plantas, que por pérdida de hábitat, pues mucho ha sufrido esa parte mucho han sufrido las poblaciones de estos murciélagos. Bueno, nada más de forma general, recordando pues cómo está la diversificación de hábitos alimenticios en los murciélagos, qué es lo que comen los murciélagos. Pues la gran mayoría de los murciélagos del mundo, si los ponemos todos juntos, se alimentan de insectos. Otro porcentaje importante que le sigue es donde encontramos a los frugívoros y a los nectarívoros, o sea, los que se alimentan de frutas y los que se alimentan de néctar y también de polen. Entonces, dentro de este grupo es donde vamos a estar enfocándonos un poco más. Los murciélagos nectarívoros. Vamos a platicar ahora sobre qué son los murciélagos nectarívoros, cuáles son sus características. Los murciélagos, en relación a lo que comen, han desarrollado adaptaciones morfológicas particulares, que es lo que les permite aprovechar mejor ese recurso, ese alimento. Entonces, en el caso de los murciélagos que se alimentan de néctar y de polen, encontramos características muy especiales. Por ejemplo, un rostro alargado, como vemos aquí en la foto, una lengua que se extiende, que puede ser muy larga. Ahorita les voy a mostrar un video en donde se ve donde extiende la lengua el murciélago. Algunos tienen la habilidad de volar y de tener un poco el vuelo como hacen los colibríes. Eso lo vemos en los más especializados. Tienen mucha importancia ecológica y económica, precisamente relacionado con las plantas que polinizan. Entonces, todas estas plantas que vemos aquí en estas fotos, pues están relacionadas con los murciélagos, ya sea por polinización o por dispersión de sus semillas. Entonces, se fijan, aquí tenemos plátanos, aguacates, mangos, el cacao y por supuesto para nuestro país los magueyes, de donde se obtiene el mezcal y el tequila. Entonces, además, es también importante culturalmente muchas de estas plantas, ¿no? Se sabe que más de 500 especies de plantas son polinizadas por murciélagos. Fíjense cómo aquí lo vemos en esta foto, este murciélago lleno completamente de polen. Todo esto que se ve, polvito, como polvito amarillo, es polen que se quedó pegado en el pelo del murciélago. Y justamente esta es una de las características, el hecho de la forma en que se alimentan y cómo en su pelo se puede transportar, se puede quedar tanta cantidad de polen, pues es parte de lo que los hace tan buenos polinizando, tan buenos llevando también el polen de una flor a otra y en distancias pues, de varios kilómetros, como lo vamos a ver más adelante. Y esto le sirve mucho a las plantas porque pues, le permite conectar las diferentes poblaciones, sobre todo en plantas que, por ejemplo, crecen de forma aislada en el paisaje, como en manchones, como lo son los magueyes. Aquí, fíjense, ahí están las características. Aquí tenemos otra de las especies que ahorita les voy a platicar un poco más a detalle. El Croniteris mexicana tiene, pues si se fijan, el hocico un poco más alargado. Y aquí en esta imagen vemos un Leptonicteris, donde es otra especie de murciélago de este tipo de los nectarívoros. Si se fijan, ahí sacó la lengua, si lo alcanzaron a ver. Vamos a verlo una vez más, porque va muy rápido. Entonces, para darnos una idea de lo largo, de lo que pueden extender la lengua de estos murciélagos y precisamente pues adaptados para poder obtener el néctar. Además, en la lengua tienen
vellosidades que les permite también capturar o retener mayor cantidad de néctar más rápido. Si nosotros cuando estamos en campo observándolos cómo llegan a alimentarse en flores, pues pasan en fracciones de segundos, son muy, muy rápidos. ¿Qué es lo que tienen estas flores que hace que se le llamen quiropterófilas? Este síndrome floral. Es lo que tienen ciertas características que son muy atractivas para los murciélagos. En general, pues son flores que van a tener disponible tanto el polen como el néctar durante la noche. Incluso en algunas especies en donde se ha medido, pues en muchas no se conoce bien, se ha encontrado que hay especies de plantas que encuentran mayor cantidad de néctar durante la noche que durante el día. También partes pues que son llamativas de coloraciones claras, los pétalos, sépalos o brácteas tienden a ser de color claro, lo cual los hace más visibles, especialmente pues durante la noche. Porque estos murciélagos sí utilizan también la vista, ¿no? Los murciélagos sabemos que también utilizan la vista y estos en particular se ayudan mucho de la vista para encontrar estos recursos. También tenemos que son flores que van a ser grandes y van a estar expuestas. Suelen ser robustas, suelen tener forma como de embudo o como de campana. Aquí esta inflorescencia que vemos aquí pues es de un maguey y si se fijan, bueno, cada uno de estos brazos contiene racimos de flores y estas flores, bueno, donde vemos ya las anteras expuestas es donde están abiertas y ahí almacena en estas pues como embudos o campanas una importante cantidad de néctar. Nosotros que nos ha tocado estar trabajando con estas especies, si ustedes acuden un maguey que ya tenga las flores abiertas, pues les va a llover, ¿no? Entonces, sí producen bastante cantidad de néctar. Y eso es una de las características que tienen estas flores. Y bueno, qué ventaja tendrá atraer a los murciélagos? Porque al final pues también es costoso producir una flor así de grande, ¿no? Requiere mucha energía y también producir gran cantidad de néctar. Pero los beneficios de atraer murciélagos pues tenemos por ejemplo los murciélagos tienen buenas habilidades cognitivas, entonces pueden encontrar los recursos y recordar las zonas por donde encontraron los recursos, entonces son fieles a las zonas y pueden regresar, como vamos a ver más adelante, migran siguiendo el recorrido donde encontrarían estas plantas y además pueden transportar grandes cantidades de polen, por lo que vimos ahorita en la foto, ¿no? En su pelo se pega gran cantidad de polen y entonces esto lo pueden mover grandes distancias. En especies, por ejemplo, de los murciélagos magueyeros, sabemos que se pueden mover por lo menos 50 kilómetros cada noche para alimentarse a la redonda. Y luego durante la migración, pues pueden migran más de 1000 kilómetros, ¿no? Entre la primavera y el invierno. Entonces, de esa forma, pues imagínense, o sea, van conectando las diferentes poblaciones de estas plantas y el hecho de llevar este polen, permitirle que llegue a la siguiente planta, pues está permitiendo que se dé una mayor diversidad genética, permitiendo reproducción sexual de estas plantas y además de poblaciones bastante distantes. Les quiero platicar particularmente del caso de los magueyes, que son también, son especies fascinantes también. En el género agave, que es el género donde encontramos a los magueyes, pues tenemos a dos subgéneros, que se conoce como el Itea y el subgénero agave. Los magueyes particularmente, es decir, los que se aprovechan para producir aguamiel, para producir mezcales, para producir tequila, pertenecen al subgénero agave.
tienen este tipo de inflorescencia. La diferencia es la inflorescencia. Litea, si se fijan, es una flor espigada. No vemos tan expuestas las flores, van más bien pegadas al escapo. Y en cambio, en el subgénero agave, pues tienen esta forma en donde se forman panículas, forman brazos, extienden esas flores y pues resulta en una flor muy grande y además con mucha exposición de sus flores. Entonces tiene todas las características de un síndrome floral que ha sido seleccionado porque los murciélagos son los que realizan el mejor papel de polinización en este grupo de plantas. Además, el subgénero agave es donde encontramos la mayor cantidad de especies de agave. México es importante, es el centro de origen para este grupo de plantas. Y fíjense, de las especies que tenemos, pues la gran mayoría son del subgénero agave. 103 especies pertenecen a este subgénero. Y lo que se sabe por varios estudios filogenéticos y de cómo se pudo haber diversificado y cómo pudo haber diversificado mucho más este subgénero, es que se relaciona con la presencia de murciélagos nectarívoros. Entonces, estos murciélagos tuvieron y siguen teniendo un papel muy importante en la especiación dentro de este subgénero de los agaves paniculados. Además, los agaves se dice que son muy promiscuos, ¿no? Porque encontramos, de hecho, en campo muchos híbridos. Las especies de pronto no están tan súper delimitadas. O sea, sigue habiendo mucho intercambio de genes y esto lo relacionamos mucho pues, por los polinizadores que mueven ese polen grandes distancias. Son plantas clave en zonas áridas, los magueyes, porque ayudan a retener el suelo. También, pues cuando hay escasez de recursos y cuando se tiene estas inflorescencias enormes, también son recursos para otras especies que también aprovechan ese néctar. Bueno, ya les había comentado que México es el centro de origen de los agaves. Otra cuestión interesante con estas plantas que son monocárpicos, o sea que tienen un solo evento de floración y se dice dramáticamente un evento suicida, ¿no? O sea que una vez juntan toda su energía para producir esta flor enorme, para apostarle a la reproducción sexual, a que sean polinizadas y que su polen sea transportado a otras plantas, pero una vez que cumple este proceso y pues si efectivamente cumple su objetivo de ser polinizada, producir semillas, pues la planta muere, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que vemos en el paisaje manchones de estas plantas cuando está la floración y entonces pues lo hace aún más importante que para poder conectar estos manchones esté relacionado un polinizador que pueda mover ese polen en grandes distancias. Pero también otra cosa importante a tomar en cuenta es que esta flor enorme pues la producen al final de su ciclo de vida y estas plantas pues varía mucho lo que pueden vivir, 8 años hasta 20 años y es hasta el final de su ciclo de vida que vamos a ver esta flor. Entonces, eso es otra consideración, o sea, ¿qué pasa si de pronto estamos teniendo tendencias de cambio de uso del suelo y se está deforestando poblaciones de agave, donde ya había agaves de cierta edad que a lo mejor iban a empezar a llegar al final de su ciclo de vida de producir estas flores? Sin embargo, se eliminan, bueno, pues se busca reemplazarlas por agaves nuevos, pero habría que esperar a que esos agaves llegaran a la época del final del ciclo de vida para entonces empezar a ver estas inflorescencias. Entonces, eso lo hace también importante para considerarlo en la migración de una especie de estos murciélagos que ahorita les platico un poco más.
Pues yo me he enfocado mucho en trabajar en el noreste de México, y en el noreste, pues los murciélagos nectarívoros son de tendencia tropical. Acá en el noreste nos llegan, tenemos 3 especies, y bueno, considerando los 3 como polinizadores, y ahorita les hablo de un cuarto que no es propiamente nectarívoro con todas las adaptaciones que estos tienen, pero que también se la ha encontrado visitando flores. Entonces, estas son las 3 especies. Tenemos los 2 murciélagos maguilleros, que comúnmente se le conoce como el murciélago maguillero mayor y el menor. Y este otro que les comentaba hace ratito, el Cheroniteris mexicana, que uno de los nombres comunes que recibe es murciélago lenguilargo, o murciélago trompa de marrano, también se le dice. Y aquí, esto que ven aquí abajo, pues es su distribución completa que tiene. Entonces, si se fijan, pues sí abarcan un poco de países vecinos, pero son mayoritariamente, su distribución se encuentra en México. Esta especie, el murciélago maguillero mayor, es el que se encuentra en mayor grado de riesgo. En la categoría nacional en nuestro país, lo encontramos en categoría de amenazado, y en criterios internacionales lo encontramos como en peligro de extinción, que sería en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. El murciélago maguillero menor pasó hace unos años de amenazado a protección especial, pues gracias a esfuerzos de varios investigadores y de organizaciones de conservación, que, bueno, registraron la dinámica en la población, los números poblacionales, y documentaron que podía ya salir del grado de amenaza, y entonces pasó a protección especial. En la lista roja lo encontramos como vulnerable, y por último, este murciélago sigue encontrando como amenazado en nuestra lista nacional y como casi amenazado en la lista internacional. Este es el otro murciélago que les cuento que pues este murciélago es un vespertiliónido, no tiene las características, las adaptaciones del rostro largo, la lengua larga, más bien tiene adaptaciones, pues es principalmente insectívoro. De hecho, sus mandíbulas son muy, muy fuertes, porque se puede alimentar de alacranes y ciempiés, pero de pronto también se le ha encontrado, y ya hay artículos que lo comprueban, que efectivamente sí poliniza varias plantas del desierto. Y también lo hemos visto en los magueyes, en la zona de trabajo donde a mí me ha tocado estar, en Coahuila y Nuevo León. También lo hemos visto, que a veces nos caen en las redes y los encontramos con evidencia de polen. Falta registrar si efectivamente, o sea, sabemos que están visitando las flores, sabemos que están consumiendo el néctar. Faltaría registrar qué tan efectivo es en la polinización, y pues para eso habría que ver las visitas, y habría que ver la forma en que se alimenta de las flores, porque muchas veces algunos visitantes de las flores, pues la visita es muy tosca, por así decirlo, ¿no? Entonces acaban destruyendo la flor y no se produce la semilla. Entonces habría que evaluar esa parte para el caso de los agaves, y cómo es que realiza la visita y la toma del néctar este murciélago, pero definitivamente también se pudiera ser también un polinizador importante. Particularmente el murciélago maguillero mayor es el del que les quiero platicar un poquito más. Este murciélago, que es el que se encuentra en mayor amenaza, migra siguiendo la floración de diferentes magueyes desde el centro de México hasta esta parte de Estados Unidos. Y es que los diferentes especies de agaves tienen diferentes periodos de floración. También dentro de la especie, diferentes poblaciones, varía un poco el tiempo en que vemos esta inflorescencia. Entonces, por ejemplo, acá en el norte vemos los magueyes, vemos la flor
principalmente a finales de la primavera y durante el verano, es cuando mayor cantidad de agaves en floración podemos observar. Y también varía de forma altitudinal, o sea, en las montañas y en las partes bajas, que tenemos diferentes especies de agaves, también vemos que la floración ocurre a diferente tiempo. Entonces, bueno, nos interesa esta especie porque pues sus poblaciones han venido disminuyendo en los últimos 10 años, en al menos 50%, y queremos entender mejor qué está pasando, o sea, para que continúe ese servicio de polinización, de llevar, de transportar y conectar todas las poblaciones de agaves por las que pasa, ¿no? Nosotros analizamos un poquito más a detalle, tratar de entender cómo es que, dónde se distribuiría este corredor de néctar en función de dónde estarían ubicados los agaves paniculados que sabemos que se alimentan, o si no está registrado en la dieta, porque también faltan estudios de dieta, que estén en floración cuando el murciélago está ahí, o que se tenga algún registro de que visitó esas flores, o que tenga finalmente el agave sea paniculado, que tenga las características quiropterófilas. Entonces, lo que hicimos aquí fue evaluar la distribución de esas especies de agave que seleccionamos, y entonces observamos un patrón de riqueza, y ese patrón de riqueza lo relacionamos con los registros de donde sabemos que ha estado el murciélago, y encontramos que ese patrón no difiere del azar, o sea, sí hay una relación entre las zonas por donde se va el murciélago y pues donde encontramos mayor cantidad de diferentes especies de agaves. Pues eso tiene sentido porque en zonas en donde encontramos mayor cantidad de agaves, significa que vamos a tener floración por más tiempo, porque cada especie, como les decía, presenta su periodo de floración en cierto tiempo, entonces esto extiende la disponibilidad de recursos para estos murciélagos. También nos interesó ver qué va a pasar con el cambio climático, que pues se sabe que está afectando y va a seguir afectando a todas las especies. Y lo que analizamos fue desde el punto de vista de estos agaves y cómo cambiará entonces el patrón que tenemos de riqueza, porque si entonces ya no va a tener disponibles tantas diferentes especies de agaves, pues se va a ver impactado tal vez el movimiento del murciélago. Los modelos nos dicen que sí se va a perder más del 80% del área de distribución de estos magueyes, más o menos para el 2070, ¿no? Pero bueno, pues son modelos que predicen con la mejor información que podemos. Hay otro aspecto que también hay que tomar en cuenta aquí, no nada más es cómo sería diferente esa distribución, sino también la fenología de la planta, como ya se ha visto en otras especies de plantas, que está afectando el tiempo en que inicia la floración, y entonces está afectando porque abre la flor y todavía no llega el polinizador ideal, ¿no? En este caso, pensando en este polinizador, el murciélago mayero mayor, que migra, y qué pasa si todavía no está la flor disponible o si ya pasó la floración para cuando llegue el murciélago, pues entonces vamos a ver ahí una desconexión y también una pérdida en ese servicio de polinización que daría el murciélago. Esto nada más se los presento porque son algunos de los datos que nosotros registramos en campo sobre los agaves. Entonces, mucho del trabajo que hacemos pues tiene que ver también con los agaves, porque al final es el recurso principal, sobre todo en la región norte del país. Y nos interesa documentar cuándo, la fecha y el lugar, la ubicación geográfica, en qué fase de su fenología van, si apenas están las cápsulas, bueno, si apenas van a abrir las flores, si las flores ya abrieron, o si ya estamos en etapa de fruto, o ya con las cápsulas abiertas.
A veces encontramos este fenómeno que le llaman bulbillos, que no son plántulas, son copias del propio agave que en lugar de salir, bueno, que también se reproducen de esta manera, pero cuando se dice que cuando no fue polinizada la flor, entonces vemos las plantulitas también acá en la inflorescencia. A mí hasta ahorita no me ha tocado verlo en campo. Sí me ha tocado verlo en algunos agaves en la ciudad. Bueno, y en la parte de conservación, platicarles sobre estas iniciativas. Bat Conservation International pues nos reunió a varios los que hemos estado trabajando con el murciélago magueyero, desde universidades, tanto en México como Estados Unidos, pero también organizaciones no gubernamentales, agencias de gobierno, de manera que pudiéramos unir esfuerzos, porque como vieron el mapa de distribución, pues es muy amplio y si no atacamos todos los diferentes partes de su distribución, pues entonces no sirve de nada más trabajar en un pedazo, ¿no? Actualmente, una de las iniciativas que tiene Bat Conservation es restaurar el corredor de agaves, así le llaman a su iniciativa, y se refieren a ver maneras de que no se pierda esa conectividad justamente de empezar a restaurar zonas en donde se tomen en cuenta los agaves, pero los agaves nativos, ¿no? Que al final también hay que procurar esa diversidad genética local. Y entonces están trabajando con varias organizaciones, ONGs, y buscando enlaces para que esto se aterrice y crezca y podamos entonces, o sea, hay que empezar a trabajar ya, porque como les mencionaba, de aquí a que estos agaves se establezcan, crezcan y empiecen a producir flor, pues van a pasar varios años, ¿no? Nosotros también estamos participando mucho con la parte de monitoreo, pues porque también nos interesa saber cuándo llegan los murciélagos, cómo es que visitan las flores, cuántas diferentes especies de murciélagos llegan en determinada zona. Entonces, hemos estado utilizando este tipo de equipo que son cámaras que se activan con el movimiento. Y entonces, pues ahí nos las ingeniamos para tratar de ubicarlas. Esto apenas lo tenemos como medio en estudio piloto, ¿no? Para ver cuál es la mejor manera en que funciona. Entonces buscamos cámaras que tuvieran una velocidad del obturador lo más rápido posible, porque como les mencioné, pues son rapidísimos estos murciélagos. Entonces, para cuando sale la foto, pues ya se fue. Entonces, lo que nos funcionó mejor fue poner la cámara en formato de video, y de esa forma podíamos frenar el video y entonces realmente poder observar al murciélago. Ahorita les muestro algunas imágenes que salieron de los videos, porque en el modo de fotografía, aunque sí son rápidos, ya no alcanzaba a salir, pero ya nada más un pedazo del ala o una pata. O sea, sabíamos que era un murciélago, pero a nosotros nos interesa poder ver un poco la morfología para distinguir la especie en lo posible. También utilizamos detectores acústicos, y los detectores acústicos pues al menos nos permiten detectar que llegó un murciélago, cuando llegó. Entonces también podemos sacar patrones de visitas. Entonces, bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Hemos estado con las capturas que hacemos de los murciélagos, pues hemos estado grabándolos para después tener sonogramas de referencia. Y también colaboradores de Texas A&M, un estudiante de maestría hizo su tesis para poder distinguir, caracterizar pues la colocación del murciélago magueyero mayor y de los otros murciélagos nectarívoros que tenemos ahí en esa zona donde estamos trabajando. Entonces, aquí les muestro un ejemplo de una captura de uno de los videos. Entonces, pues nos facilita muchísimo, porque bueno, aquí con este equipo
ya podemos registrar todos los metadatos asociados al momento en que pasó esto, ¿no? La hora, incluso, pues bueno, aquí se toman otros datos como temperatura y demás, pero sí nos da suficiente nitidez para ver las características del murciélago y poder decir si es tal especie, ¿no? En este caso, en esa zona donde estamos trabajando, solo tenemos uno de los magueyeros, porque entre los dos magueyeros, el menor y el mayor, pues serían muy parecidos, difieren en el tamaño, pero bueno, pues en una foto a lo mejor sí sería difícil distinguirlo, sobre todo en una foto de este tipo. Pero pues solo tenemos a esta especie y al Cheronecteris. Y lo podemos, si se fijan, distinguir muy claramente porque el rostro es mucho más alargado y otras características de la forma del cuerpo. Entonces, con esta información, una tesista en el laboratorio, con toda la paciencia, se puso a revisar todos estos videos y ella está terminando su tesis y bueno, esta es información todavía preliminar. Nuestra intención era haber tomado más datos este año, pero pues este año con la situación ya no continuamos, no pudimos muestrear. Y eso porque el año pasado todavía no teníamos el equipo, solo teníamos unas cuantas cámaras, entonces, bueno, al menos pudimos ponerlo a prueba. Y sí, efectivamente, pues sí podemos diferenciar a las especies y con esto ver un poco de su comportamiento y sus patrones de actividad cuando están activas una versus la otra. Por ejemplo, aquí vemos que el murciélago lenguilargo, el Cheronecteris mexicana, pues según estos datos, pues y en ese lugar está teniendo una mayor actividad un poco antes de la medianoche. Y el murciélago magueyero mayor, pues tiene su actividad más bien en relación al otro murciélago, pues con mayor, como que se distribuye más a partir de la medianoche, ¿no? También registra otro tipo de fauna. Nosotros nada más las dejamos activas durante la noche, pero pues se pudieran dejar todo el día, entonces ver qué pasa con otros visitantes de las flores. Entonces, no todos los visitantes de las flores, en este caso de los magueyes, cumplen el rol de polinizarlas. Algunos visitantes, como estas palomillas, pues ni siquiera alcanzan a tocar o lo tocan muy poco las anteras. Entonces, pues sí toman su néctar, pero no le funciona tanto la planta para que transporten el polen. En cambio, los murciélagos, fíjense aquí en esta imagen, o sea, se meten. Esto es, les digo, es sacado de un video donde lo tenemos que ver cuadro por cuadro y pues se ve cómo se va acercando hasta que se mete aquí. Y entonces luego los podemos capturar en las redes cubiertos de polen, porque realmente es así que se echan un clavado, ¿no? a la flor. Ya por último, pues les quiero mostrar este video de la doctora Kristen Lear, que también lo tomó en esas zonas de donde estamos trabajando en Coahuila y Nuevo León. Y para que vean, está reproducido como 10 veces más lento, pero ahí vamos a ver cómo llega el murciélago y diferentes especies van a tener ligeramente diferente estrategia. Este es un murciélago magueyero. Por ejemplo, con el otro, el murciélago lenguilargo, muchas veces vemos que ni siquiera toca la flor, nada más llega como más bien así como tipo colibrí y toma y parece que ni pasó, ¿no? Muy rápido. Pues yo quisiera agradecer a todos los que han colaborado y siguen colaborando en este proyecto. Aquí no me alcanzó a conseguir fotos de todos, pero bueno, pues el laboratorio de mastozoología y en la facultad, también colaboradores externos, ahorita también hago referencia a otros. No quise poner toda la lista de nombres porque no quería que se me pasara nadie y han sido muchos los que han aportado en esto. Y bueno, pues esperemos que esto siga creciendo y pues también agradecer a diferentes organizaciones que han apoyado de alguna u otra manera, que siguen apoyando actualmente para poder seguir
tanto con los proyectos de investigación como con los proyectos de restauración y trabajo con las comunidades, que es ahora también mucho el enfoque que estamos teniendo con esto. Bueno, pues por mi parte sería todo lo que les quería platicar. Bueno, pues muchas gracias por su charla, doctora. Ahora vamos a ver si tenemos algunas preguntas. Comenzamos aquí en Zoom. Tenemos nada más unos cuantos comentarios. De Alejandro Martínez, buenas tardes. Saludos desde Huautla de Jiménez. Ahora, Pedro, ¿tú tienes alguna pregunta por la parte de Facebook? Sí, bueno, más comentarios. Que felicidades por la plática, que estuvo interesante. Muchas felicidades, doctora Emma. Bueno, tenemos algunas preguntas. Voy a empezar con la primera. José Orozco dice, ¿cuál sería el costo ambiental, social que tendría la desaparición, supongo que de los murciélagos maguilleros? Ok. Pues de los maguilleros particularmente, pues es precisamente por la relación que tienen con los magueyes, ¿no? Y los magueyes tienen una importancia muy grande, tanto económica como cultural en nuestro país, en varias comunidades. O sea, a lo mejor nosotros pensamos en tequila o pensamos en mezcales y pensamos en Jalisco o de los grandes productores, pero también hay muchas comunidades que aprovechan estos magueyes para producir aguamiel, por ejemplo, y el aguamiel tiene muchas propiedades nutritivas. Entonces, el impacto que tendría, pues sería que eventualmente a largo plazo, que no se pueda mantener este servicio de polinización y entonces que eventualmente se vean más vulnerables los agaves, que bueno, los agaves a lo mejor pueden seguir estando ahí, pero a lo mejor su diversidad genética va a estar limitada. Y si llega un cambio ambiental fuerte o alguna enfermedad, o de pronto con esto del cambio climático, que también enfermedades están emergiendo, ¿no? Entonces, pudiera afectar de manera devastadora a grandes poblaciones de los agaves y pues de esa forma afectaría pues y a las personas que lo aprovechan, a nosotros. Gracias. También de José Orozco. Nos pregunta, ¿cómo afecta al murciélago magueyero el cambio climático? Pues afecta, lo hemos tratado de evaluar directamente sobre el recurso del que depende al menos lo que sabemos para su migración, porque en el centro de México se alimenta de otras plantas, ¿no? Entonces nosotros nos enfocamos en las agaves, en los magueyes, pero esos son de los que depende en el norte de México. Entonces, pues se afecta a otras plantas que también de las que se alimenta, pues directamente afectado. Pues puede también afectar como a otras especies por emergencia de enfermedades que lo puedan empezar a también hacer daño, ¿no? O verse afectados por eso, pero más bien por el alimento sobre todo. Ok. La primera cuadrilla de Tepetitlán dice que pienso que la extinción de la diversidad de plantas tal cual polinizan y dan híbridos de plantas de entre especies. ¿Cree entonces que si desaparecen no habría frutos ni desarrollo floral? Sería menor o sería limitado porque si bien los magueyes, o sea, la relación con los magueyes no es exclusiva, o sea, sí hay otros, por ejemplo, hay aves que también cumplen cierto papel polinizándolos o algunos insectos, pero los que lo hacen de forma más eficiente son los murciélagos. Entonces, perder esa eficiencia, pues a lo mejor sí sigue habiendo semilla, pero eventualmente en menor cantidad de lo que pudiera hacer con los murciélagos. Okay. Nos preguntan, ¿se sabe quién poliniza los agaves no paniculados? Sí, ese síndrome floral se relaciona más con insectos de la flor espigada. Que también existe variación en las poblaciones en cuanto al tamaño de la flor. Por ejemplo, el agave lechuguilla, uno de los más comunes de flor espigada,
en las zonas del desierto chihuahuense, por ejemplo. Poblaciones de agave lechuguilla en el norte del país, la flor pues sigue siendo espigada, pero es como un poco, no es muy grande pues, a comparación de otras poblaciones que se han visto en el centro de México, donde la flor es un poquito más grande y bueno, lo han relacionado porque se han encontrado algo de agave lechuguilla en estudios de dieta que se ha hecho de estos murciélagos en el centro de México. O sea que de pronto sí también los aprovecha, pero el ideal o donde encuentran el mejor recurso pues es en los paniculados. Ok. Vamos ahora con una de aquí en Zoom. De Bernardo Flores de Club Rotario de Cholula. Pregunta, ¿los videos se realizan con cámaras normales o llegan a utilizar cámaras infrarrojas? Usamos iluminación infrarroja. Usamos cámaras que tengan el night shot para poder, la sensibilidad pues para grabar de noche, y además se les ayuda con luz para poder iluminar adicionalmente, ¿no? Ok, tenemos un comentario de Alejandro Martínez Martínez, el cual dice que el tema ha sido muy interesante, muchas felicidades y que siga dando continuidad a su investigación. Saludos. Muchas gracias. Pedro. Sebastián Hernández dice, ¿han realizado algún estudio o observaciones sobre los cactus columnares que también pueden polinizar? Nosotros en la región de Coahuila, Nuevo León, pues no tenemos cactus columnares, pero sí con los otros magueyeros, y muchos he estudiado también, con el magueyero menor sobre todo, en relación a polinización. Entonces hay otros grupos de investigadores que trabajan directamente con esas especies y más fuertemente con los cactus columnares. Okay. Aquí en Zoom tenemos un comentario de Isaed Nájera Gómez. Es una pregunta. Está muy interesada en el tema. Pregunta que si acepta servicio social o tesis. Sí, pues no sé cómo funcionaría a través de la universidad, pero sí, constantemente tenemos oportunidades ahí para servicio social, tesis. Sería cuestión de ponernos en contacto y ver cómo funcionaría el intercambio, ¿no? Si es de otra universidad. O sea, anímense. ¿Cómo? Anímense. Anímense. Bueno, en el lado de Facebook dicen que muy interesante. Sofía Liñán, Ana Martínez, gracias por su información. Wendy S. Castañón, felicidades por la presentación. Isachar Leonardo dice, gracias doctora Emma por su presentación. Mi pregunta es la siguiente. ¿Se conoce si los murciélagos maguilleros pueden discriminar entre agaves con flores abiertas a flores cerradas? Sí, claro, sí. Porque además también utilizan mucho el olfato, y si algún día tienes oportunidad de oler el néctar, tiene un olor bastante fuerte, nosotros también lo podemos percibir. Entonces, sí, pues también se orientan por todos los sentidos, ¿no? El olfato, la vista, y también incluso usan un poco la colocación ya al momento de llegar a la inflorescencia. Ok, aquí en Zoom tenemos un comentario de Bernardo Flores del Club Rotario, el cual dice felicidades por la investigación, sobre todo por las implicaciones económicas para el país. Pedro, ¿algo más que quieras agregar? Pues algo bastantillo. Ok, Rosy continuamos con eso. Dice, muchas felicidades, excelente trabajo. ¿Cómo es que toda esta información es transmitida a las comunidades en las que van trabajando? ¿O cómo es que le hacen llegar esta información a las comunidades? Más que nada con los agricultores, por ejemplo, en la zona sur de Nuevo León y la parte de Coahuila. Pues lo hemos trabajado directamente a través de programas con la CONAMP, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Hemos hecho proyectos en donde se involucra a la comunidad y se le da una capacitación como para que eventualmente sean monitores de la presencia de cuando están los agaves en floración o cuando están también ahora con estas nuevas técnicas, la intención es capacitarlos para que participen en esa parte y se informen de
lo que tienen. O sea, nosotros participamos informándolos, dando charlas, comunicándoles sobre la importancia de permitir que continúe la polinización para que se mantengan esos agaves fuertes, ¿no? Entonces, en ese sentido, difusión, y ahora también ya se están buscando programas en donde se trate de empatar la forma de aprovechar que sea sustentable. Hubo una tesista, la doctora Kristen Liar, hizo su tesis de doctorado en la región en el norte y entrevistó varias comunidades. Su tesis tuvo un enfoque también social y pues con su tesis lo que buscaba era encontrar como las mejores prácticas, ver cómo ellos ya hacen las cosas y ver cuál sería su voluntad para orientar sus prácticas, si es que había algo que modificar, para que fueran más sustentables. Porque mucha del aprovechamiento que se hace en varias comunidades en la región es sobre el agave silvestre, o sea, no hay plantaciones de agaves. Entonces, pues en un momento dado, pues es de cuidado si hay una plantación de este agave silvestre, pues porque ya no habría forma de procurar reemplazarlo, ¿no? Entonces también es un poco hacer conciencia de esa parte, de cómo hacemos para que se mantengan esos agaves y que pues puedan seguir siendo aprovechados. Gracias. Bueno, las últimas preguntas de Sofía Liñán. ¿Cuál sería entonces la mayor problemática para la disminución de estas especies en su distribución en México? Hay varias problemáticas si hablamos de toda la distribución. Por un lado, son especies que en general les gusta refugiarse en cuevas. Entonces, algunas cuevas, no, de algunas especies no sabemos bien, no conocemos todos los refugios, ¿no? Estas cuevas a veces las comparten con otras especies, incluso a veces las comparten con Desmodus, el murciélago vampiro, ¿no? Que a veces son perseguidos estos murciélagos y los refugios destruidos también por la desinformación que también se llega a dar en ese sentido. Pero entonces ahí por la destrucción directa de las cuevas, presión de turismo que no esté regulado, de gente que vaya y entra a cuevas, o que pues motivos para entrar a cuevas hay muchos, ¿no? Pero si se entra, por ejemplo, en la época en que están estos murciélagos con sus crías, pues es muy probable que se vean más afectados, porque entonces los murciélagos, pues donde empiezan a volar, puede ser que las crías caigan y entonces muchas pueden morir, ¿no? Entonces, por el lado de los refugios es importante, y por el lado del paisaje, del hábitat, pues sabemos particularmente que para el magueyero mayor, que depende de ese corredor de agaves, en el norte, pues sabemos que lo principal que le está afectando es la pérdida o la fragmentación de ese corredor de agaves. Gracias. Me preguntan aquí, Elizabeth Campos, que si hay algún santuario para estos murciélagos en el corredor magueyero o algún área de protección especial con ellos como enfoque. Las cuevas que conocemos del magueyero mayor sí están dentro de áreas naturales protegidas, pero no se les ha dado una designación como de santuario especial. Entonces, de hecho, por ejemplo, en la cueva que tenemos en Nuevo León, hasta hace poco fue que, hace algunos años, fue que se empezó a tomar más en cuenta por parte de CONAMP, pues por falta de información y porque, pues, como saben, hay pocos recursos humanos para abarcar todo, pero sí, o sea, lo que nos hemos dado cuenta acá en el norte es que sí ha ayudado mucho estos proyectos también para dar a conocer también a las autoridades o a las autoridades ambientales y también de gobierno la importancia de estos murciélagos, y que tenemos refugios que es importante buscar maneras de conservar.
no hay todavía un esquema así de santuario para ninguno de estos refugios. Ok, por este lado parece que es todo. Solamente son saludos y que muchas felicidades por el excelente trabajo y la excelente charla. Iván. Ok, de este lado todavía tenemos algunos cuantos. La doctora Cristina Maxuini pregunta, ¿ha habido conflictos en tu zona de estudio con los vampiros y afectación por parte de ganaderos en colonias de murciélagos? Justamente la semana pasada estaban informando que en Monterrey, bueno, cerca de la ciudad de Monterrey, al sur, ¿no? Más bien hacia dirección a Tamaulipas, que es donde encontramos más bien la presencia de los murciélagos vampiro. Según hay ahorita mucha preocupación por los varios dueños de ranchos ganaderos, que porque han encontrado mucha mortandad de sus vacas y la están relacionando con murciélagos. Yo no sé qué tan, o sea, falta ir a ver si efectivamente son los culpables, pero bueno, así me llegó así me llegó la alerta, ¿no? Y pues fue hace unos días apenas. Pues sí me alarmó porque dije, bueno, van a empezar, no sé, si se empieza a tomar cartas en el asunto, pues que sea de una forma con mejor conocimiento de lo que está pasando para no acabar afectando de otras maneras. Ok, y por parte del Facebook de la AMAC tenemos una pregunta de Carlos Rosas Guadarrama, el cual dice, Leptonicteris presenta ectoparásitos. Buenas noches, la exposición fue muy amena e interesante. Gracias. Sí, de hecho, pues bueno, hay varios especialistas en eso que han trabajado con Leptonicteris. Nosotros colectamos los ectoparásitos procuramos de todos los murciélagos que muestreamos y en Leptonicteris hemos encontrado, suelen cargar unas mosquitas que pertenecen a un grupo que se les llama estréblidos. Entonces, hay dos familias, Nyctirebidae y Stréblidae, y un estudiante de la facultad que ha estado participando ahí en el laboratorio, él se ha enfocado mucho en tratar de identificar estos ectoparásitos y le ha apasionado bastante el tema. Es que sí, es bien interesante las interacciones y cómo son especies que tienen una relación súper estrecha con sus hospederos. Pero sí se está colectando y se trabaja en colaboración con el Laboratorio de Entomología para la identificación. Ok, bueno, pues de este lado ya no hay más preguntas. Creo que solo nos quedan un par de minutos. Entonces, doctora Cristina, ¿gusta agregar algo? Pues no, nada más agradecer enormemente la oportunidad de invitar a Emma. Creo que su charla ha sido muy interesante y nos pone en contexto de todo lo que están trabajando en el norte de México con este grupo de murciélagos muy importantes para la producción de agaves y de productos derivados de esta interacción tan importante. Cada día estamos conociendo más, ¿no?, de la importancia tan importante y en los servicios ecosistémicos que estos murciélagos nos proveen. Agradecer enormemente a los organizadores de la Murcisemana por esta oportunidad, por este tiempo y pues yo solo a nombre de la Asociación Mexicana pues siempre vamos a estar abiertos para poder participar en eventos como este. Entonces agradecemos enormemente que nos hayan tomado en cuenta y de nuevo agradecer a Emma por su tiempo, su disposición. Desde el primer momento dijo que sí. Eso siempre es muy, muy agradable escucharlo porque pues estos foros, no solo los científicos, sino los de divulgación, también es importante que nosotros como académicos presentemos los resultados un poquito a veces más digeridos para que la gente pueda entender qué hacen los científicos en sus trabajos de campo y cómo se traduce eso en importancia para la conservación de nuestros murciélagos, de nuestras plantas y en general de la biodiversidad. Agradecemos enormemente a ustedes, chicos, su entusiasmo y este espacio. No tengo nada más que decir. Ok, pues Pedro, ¿quieres agregar algo?
Pues ya es nada más reafirmar lo que dijo la doctora Cristina, que muchísimas gracias a la MAC por siempre echarnos la mano en todo hasta ahorita. Y gracias a la doctora Emma por la charla tan interesante. Y bueno, lo invito a todos a que se sigan quedando de aquí hasta el siguiente sábado con las actividades que tenemos para la Murci Semana. Les prometo que al menos variadas y entretenidas van a estar. Sí, pues me uno a eso. Agradecemos mucho a la doctora Cristina y a la Asociación Mexicana de Mastozología por el gran apoyo que nos han estado brindando a lo largo de este tiempo y desde que pues nos fundamos, ¿no? Entonces, nada más que agradecer e invitarlos. Doctora Emma, ¿usted quisiera agregar algo? Pues de nuevo agradecerles y felicitarlos por todo este esfuerzo, coordinar todas estas actividades y además por varios días es bastante pesado, entonces pues los felicito y me da muchísimo gusto que estén haciendo este esfuerzo porque es la primera vez que se hace una Murci Semana, ¿no? En México y bueno, pues ahora tocó que todo fuera virtual. Y pues nosotros vamos a estar participando en un como festival chiquito de murciélagos el sábado. Digo chiquito porque además dura la tarde del sábado. Ahí luego compartimos también la información con las actividades, porque también se tuvo que hacer virtual, pues por la situación. Pero, Claro. ¿en qué plataforma pueden seguir esta información, Emma? En la plataforma, bueno, en Facebook busquen la organización Batus con B de bueno A T U S. Y ahí viene toda la información de este festival, que sería el 31 a las 2 de la tarde. Claro, y pues nosotros con gusto compartimos propaganda y algo que pueda salir por ahí, ¿no? Y bueno, sin nada más que decir, pues le agradecemos por su excelente participación en estos seminarios que se llevan a cabo, como usted ya lo dijo, dentro de la primera Murci Semana México. De la misma manera, le damos un agradecimiento en especial al Club Rotario de Cholula, quien nos está patrocinando Zoom para poder llevar a cabo estas pláticas. Entonces, nuevamente, este es un trabajo en conjunto de todos. Gracias a todos por estar aquí. Y sigan con nosotros porque aún vienen muchas cosas. Y recuerden, a partir de mañana las charlas son 5 de la tarde, si no me equivoco, ¿verdad, Pedro? Sí. Entonces, atentos a sorpresas y sigan participando en concursos. ¿Tenemos una a las 3? Ok, ¿quieres hacer a 3 y 5 de la tarde, todos los días. Muy bien. Pues sería todo y gracias por estar con nosotros durante esta transmisión. Gracias. Gracias. ¿Listo?